vayan, si quieren, abriendo las Sagradas Escrituras en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12. Gracias. Sí. Bueno, ahí para que no se vayan asustando, les voy mostrando de a poco. Aquí tienen un libro que se llama Las 5 ofrendas de Levítico, y que para poder entender el mensaje de la cruz de Cristo necesitamos nosotros entender desde el Antiguo Testamento. Amén. Entonces este sería uno, no es muy largo este. Ahora las páginas, como ven, son de un lado y del otro. Esta tiene unas 60. Bueno, entonces el primer estudio que vamos a tener va a ser este, que es el estudio del tabernáculo de Moisés. Todo esto ustedes lo pueden pedir a Viviana también, ¿cierto? Este también son unas 55 páginas. ¿Ah? Primero vemos este, después vamos a ver este otro. Y entonces este, para que ahora sí se asusten un poco. Este sería, es de una página y la otra. Hoy me quedé fría, digo, ¿yo escribí todo esto? ¿Habrá sido en el espíritu o habrá sido en algún no sé en qué momento, cómo fue? Pero bueno, aquí lo tienen. Se le va a reducir la letra para que no sea tan largo, pero que todavía se pueda leer. Amén. Así que le doy gloria y honra al Señor. Vamos a ponernos a estudiar, así que van a tener que leer. Yo los miro todos como si fuera que todos lo van a hacer, pero así todos sí, todos lo pueden hacer si quieren, miren, porque la verdad es que no hay tiempo de perder. Ya se perdió mucho. En lugares, en cosas, en actividades, en obras, en denominaciones, en religión, en muchas cosas. Ya se perdió demasiado tiempo y hay una urgencia del Espíritu Santo, primero principal para nuestras propias vidas y para nosotros poder darle a aquellos que aún no conocen. Como dice Nehemías en el capítulo 8, en el versículo 10, después que todos comieron, después que todos estudiaron la Biblia, lee ese capítulo 8 de Nehemías, todos estudiaron la Biblia, todos fueron regocijados, todos comieron, todos se gozaron, todos se alegraron, lloraron primero lloraron y se lamentaron por el pecado de ellos, se arrepintieron delante del Señor, pero dice, después que comieron, dice, bueno, ahora, dice, de todo lo que ha sobrado, dice, vayan, dice, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Escuche. Amén. Dice un mensaje que no sé si lo prediqué aquí o en otro lado, pero así, envíen, fue en Cuba, envíen porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Ustedes están entendiendo eso? El Señor a mí me habló mucho con ese capítulo 8 de Nehemías, y esto es de lo que estamos hablando, pero si no tenemos nada, ¿qué le vamos a enviar? Estamos hablando que uno ya está lleno, es decir, está uno tan lleno del Espíritu Santo que uno ya está teniendo para enviar. Pero sucede que todavía apenas si tenemos nosotros lo suficiente, como entonces imagínense todavía ir a enviar a aquellos que ni siquiera empezaron con alguna preparación, no conocen nada y hay mucha ignorancia. Entonces por eso es que necesitamos estar preparados, amén, para nuestra propia riqueza espiritual y para poder darle a otros lo que el Señor nos ha dado y que nos ha dado por gracia y que el Señor nos ha dado un gran privilegio que tenemos aquí. Hablé mucho aquí de la iglesia esta. Hablé mucho. Así que si llega a venir alguno de los hermanos, a todos los que yo les dije, vengan, si vienen por acá, vengan, digan, más vale que se vean avivados, porque si no me van a hacer. Pero les he hablado mucho de ustedes y del ejército de predicadores de la cruz de Cristo, hermanos llenos del Espíritu Santo, que el Señor nos ha añadido. Él los ha añadido, Él los ha traído, Él los ha ungido, y el Señor nos está preparando y el Señor nos está enviando. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que pasé un tiempo tan hermoso, tan maravilloso, que no da el tiempo para poder contar. Amén. Porque me gusta aprovechar el tiempo en el texto, pero ha sido de una bendición enorme espiritual para mí. Amén. El Señor me ha bendecido a mí, el Señor me ha ayudado a mí, me ha llenado a mí. Y el Señor, he visto su mano y su poder, su gracia. Me he encontrado allí en todos los lugares que estuve, simplemente y sencillamente con creyentes. Eso es lo que encontré. Me encontré con creyentes, gloria al Señor, del Señor Jesucristo. Y quiero darle las gracias principalmente
a mi querido hermanito Isaí. El Señor ha usado a un joven para todo lo que se hizo en ese lugar. También al pastor Elías por dejarse usar tan grandemente por el Señor. Para el hermano Pablo, Gaby su esposa, su hermosa familia, el pastor Abraham y bueno, muchos otros hermanos y hermanas, la pastora Teresa, Israel también, allí en Ciudad de México, en Pachuca y en las sierras de Pachuca también. Hermosos lugares, hermosas personas. En las sierras de Pachuca también hay mucha gente aborigen, hay aborígenes todavía allí que viven en los diferentes municipios y preciosas personas, hablan su dialecto y todo. Le doy gracias al Señor que a pesar con ese dialecto y todo entendían el español, podían responder, las personas venían, pasaban al altar, el Señor ministró mucho, hubo mucho quebrantamiento, hubo llenura con el Espíritu Santo y todo aquello que hasta sanidades hubo ahí. Bueno, no sé, dicen que una nena muda empezó a hablar, no lo sé, el Señor sabe y yo confío que sí. Ha habido cosas muy, muy lindas que el Señor hizo y le doy gloria y honra al Señor, hermanos. El Señor es bueno, amén. Pero también ha habido ataque y algunos de ustedes supieron sobre eso, no mucho, porque ni yo todavía me sé explicar bien qué es lo que me pasó la noche que llegué, o sea, la noche, digamos al otro día viene siendo la madrugada. Lo que me pasó y cuando llegué bastante mal, me dio una conjuntivitis. Muy molesta, muy molesta. Me dieron algunas cosas. Al otro día también a la mañana, una migraña espantosa, espantosa. Salí medio mareada del hotel a un Walmart que había y empecé el recorrido comprando una bolsa con 5 medicamentos diferentes. No, en serio le digo. Así arranqué. Comprando Excedrin para migraña, gota de ojo, parche para el dolor, la otra no sé qué, 5 cosas diferentes. Digo, Señor, yo que vine para esto, Señor. Bueno, así que ahora vamos a ver un pasaje de las Escrituras y espero que el Señor nos pueda iluminar en cuanto a esto. Segunda de Corintios 12, ¿sí? Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Ustedes lo tienen ya? Dice el apóstol Pablo, en profunda bíblica y real humildad. Ciertamente no me conviene gloriarme. Claro, a nadie le conviene gloriarse, ¿cierto? Pero bueno, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Y quisiera entonces enfocar allí en el versículo 7 y al final, donde dice, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Para que no me enaltezca sobremanera. Y vamos a orar una vez más meditando en estas palabras. Padre mío y Señor, en el precioso nombre de Jesús. Señor, estamos aquí delante de ti. Estamos aquí, Señor, aún en medio de tu Espíritu Santo moviéndose, Señor.
Y estamos aquí, Señor, congregados, Padre, porque no tenemos otro deseo, no tenemos otro anhelo, sino servirte, sino vivir para ti, Señor, y que aún esta experiencia y esto que el apóstol Pablo está hablando, que pueda ser una revelación a nuestras vidas y también una realidad que podamos nosotros también vivir de esta manera. Ayúdanos, Señor, úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, Señor. Habla tú, Señor, porque solamente tu voz queremos oír y solamente nos importa lo que tú quieras hablarnos. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. A partir del versículo 12 y en el capítulo anterior también vamos a leer algunos pasajes allí donde tenemos más detalle en cuanto a cuáles fueron estas afrentas y estas persecuciones y estas terribles vicisitudes por las cuales el apóstol Pablo pasó y él padeció, a lo cual él le llama simplemente debilidades. Amén. Él las denomina debilidades. Ahora, aquí el punto es que él no es que se está gloriando en sí, en las debilidades en sí mismas, sino lo que las debilidades están produciendo. ¿Entienden esto? No es que él se estaba gloriando en las mismas cárceles, en los mismos naufragios, en las mismas dificultades por las cuales él atravesó, que fueron muchas y fueron variadas y fueron muchísimas veces, sino que todas estas cosas, amén, que el Señor permitía en su vida, porque como sea el Señor las permitió. Bueno, el aguijón, amén. El aguijón era en la carne. ¿Por qué? Porque justamente el problema que todos tenemos es de que la carne quiere enaltecerse, que la carne quiere subir, la carne quiere el protagonismo, siempre, siempre. Nunca la carne va a actuar de manera quieta, de manera reservada, de manera tímida, de manera en la que va a decir, no, sí, el Espíritu, vamos a dejarle esta vez, esta oportunidad. Jamás, de lo jamás es ser así. Siempre la carne quiere el protagonismo. Entonces, ya como tenemos la carne queriéndose exaltarse, que el Señor tiene que presentar ciertas situaciones en las que al final tenemos, y uno va, ¿cómo? Disminuyendo, uno va descendiendo, uno va menguando, hermano. Cantamos, oh Señor, que menguar para que crezca. Y esto no es posible si no es por medio de estos aguijones. Entonces, aquellas cosas, ciertas cosas que estamos viviendo nosotros en este momento, no estamos hablando de pecados en lo que uno va y peca y dice, mi debilidad, mi gloria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones en las cuales nosotros pasamos y vivimos justamente porque estamos viviendo para el Señor. Justamente porque nosotros estamos sirviendo al Señor. Y parece que los procesos son largos y las situaciones nunca terminan y como que si estos aguijones en realidad es una espina, es una estaca. Eso es lo que es el aguijón. Está allí y está allí. Escúcheme esto, por favor. El aguijón, la espina, la estaca. Esto no nos va a gustar lo que voy a decir. No es el mensaje motivacional. La estaca, la espina, el aguijón está para quedarse. ¿Entendemos esto? Amén. Entonces, ya, si está para quedarse, dice, bueno, a ver, entonces tenemos que nosotros entender el motivo y qué es lo que produce este aguijón. No estamos nosotros mirando el aguijón. No. Me glorío en todo aquello que el Señor está produciendo, gloria a Dios, por este aguijón. Su poder se manifiesta en mi debilidad. ¿Queremos poder o no queremos poder? Bueno, ahí entonces tienen una manera en la cual el Señor produce este poder y nos da este poder. Ya, ahora cambió todo. ¿Verdad? Bueno, ¿y dónde? No es un picnic en la iglesia. No es el mensaje motivacional, pero sin embargo, a ver, si el apóstol Pablo esto le causó gran gozo, porque dice que él se glorió, él se gloriaba. Y donde hay gloria, hay gozo, hay poder, hay gracia, hay misericordia. Esto lo llevó a un acercamiento y a una dependencia total del Señor. Y si nosotros queremos estas cosas,
Estas cosas no van a venir por un culto avivado o algo. Esto es una experiencia. Muchas cosas puedan contribuir, pero es una experiencia continua en la que nosotros estamos dispuestos realmente a que el Señor trabaje. Estamos hablando una vida enfrente del Señor en la que nosotros estamos viendo que el Señor está realmente trabajando. Y el Señor trabaja también por medio de los aguijones, porque dice, me fue dado un aguijón. ¿Por quién? ¿Por el pastor de la iglesia? ¿Por un hermano? No, por el Señor. Entonces esto, Armandito, era un aguijón ahí que tenés. Es un aguijón. ¿Para qué? Vemos, para que no me enaltezca sobremanera. Para que realmente el poder de Dios se haga fuerte. ¿En qué? En mi sabiduría se va a hacer fuerte, se va a hacer fuerte en mi gran orgullo, se va a hacer fuerte en mi gran ministerio, se va a hacer fuerte en mi educación, en mis diplomas. ¿En qué se va a hacer fuerte? ¿En qué? En mi debilidad. Entonces, si nosotros entramos a un entendimiento de esto, estamos más tranquilos en relación a aquellas cosas que estamos, dale y reprende el aguijón, reprende. No, está ahí, que abrázalo, porque por medio de eso es que yo me manifiesto en tu vida, trabajo, obro, cambio, transformo, arranco, saco, pongo y hago todo. Gloria a Dios, y el fruto del Espíritu Santo es producido. Es lo mismo de lo que hablábamos la otra vez. Juan 15, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y aquel que en mí no lleva fruto es cortado, pero entonces aquellos que sí están llevando fruto, el Señor poda, ¿para qué? Para que llevéis más fruto. Gloria a Dios. Y el Señor entonces permite estas cosas, situaciones, afrentas y, circunstancias de todo tipo que son variadas conforme a cada uno, porque el Señor tiene un aguijón para a cada, por ahí el aguijón tuyo a mí no me funciona, me exalto. Pero en ese aguijón, ese es el que te va manteniendo, Hay algunas personas que económicamente nunca llegan a levantar mucho, siempre se mantienen con lo justo, viven, comen, pagan sus cuentas ahí, pero siempre con su trabajo y siempre dice, no, el Señor prospera, sí, el Señor prospera, pero entonces el Señor también te enseña que encuentres contentamiento con lo que tiene, calzado, vestido, techo. Y entonces, ¿qué sucede? Si el Señor, porque Él conoce el futuro, Él sabe cómo reaccionaría, Él ya sabe cómo reaccionaría, lo que no sabemos somos nosotros, pero sabe cómo reaccionaríamos, sabe cómo actuaríamos, y a muchos el Señor los mantiene con lo justo, porque si les llega a dar un poquito más, ya se perdió, se enalteció, largó todo. Ay, no sabes todo el trabajo que el Señor me ha dado. También el Señor te puede hacerlo a la inversa. Dice, bueno, estoy en prueba porque estoy con necesidad económica. No. Mayor prueba está el que está teniendo. Ese es el que tiene que tener temor del Señor. Porque de esa manera entonces está enalteciendo. Ya no necesito tanto el Señor, ya la palabra. No, porque mira, el Señor está conmigo. ¿No ves que prosperado estoy? Y ahí tienes entonces justamente esa prueba. Eso mismo es una debilidad, una prueba del Señor, porque el Señor está viendo cómo actúas, cómo reaccionas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él escribe esto que él escribe, que es 2 de Corintios. 1 de Corintios fue para presentar ciertos problemas en la iglesia, una de fornicación, de inmoralidad sexual, el otro sectarismo en la iglesia, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de esto, yo soy de Cristo, todos los grupos estaban mal. Y entonces después 2 de Corintios es para decirle a aquel que había fornicado, dice, bueno, acéptenlo, confírmenle el amor, ya se arrepintió, acéptenlo de nuevo en la congregación, y entonces da un sinnúmero de instrucciones también, de deberes cristianos y todo lo demás que él da aquí. Y entonces él por el Espíritu Santo y como única y exclusiva vez,
él defiende su apostolado. Por eso él dice, no debería, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Ustedes me han obligado a esto. Él estaba hablando con todos sus detractores que estaban diciendo, no sos un verdadero apóstol, son los 12 originales, pero tú entonces no tienes ministerio. No le reconocían en sí el ministerio y por mucho tiempo fue así la situación. Ahora le está escribiendo también esto a los mismos corintios. Si son los mismos a los cuales él les predicó. Si fueron salvos, si nacieron de nuevo, fue porque él les habló de Cristo Jesús. Y las iglesias fueron establecidas. Cuando llegó a Atenas, cuando llegó a estos lugares. Y ahora tiene él que defender su apostolado. Estaban aquellos que venían a traer estas falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas que estaban tratando de sacar a las personas, volverlas otra vez al judaísmo, volver a la ley, volver a la sobra, volver a la circuncisión, volver al sábado. Y dice, no, ya todo fue cumplido. Bueno, y vemos estas cartas, casi todas tratan más o menos los mismos problemas. Volver al yugo de esclavitud del cual el Señor ya los había libertado hace tiempo. Él escribe esta carta alrededor del año 60 después de Cristo. Okay. Pero la experiencia a la cual él se remonta fue en el año 46 después de Cristo. O sea, él queda callado sin contar esta experiencia que en realidad tampoco la contó, porque él no dio detalles, cosas inefables, cosas que ninguno... Él no pudo dar detalles de lo que vio y de lo que oyó. Podemos tener una idea en algunas cosas, ¿no? Que ahora les voy a decir. Pero no tenía él esta autorización, posiblemente, del Señor en explicar y en revelar. No es que, bueno, tuvo la experiencia y dice, voy a escribir un libro que diga cuando fui al tercer cielo. De parte, no fue así. Lo cual vemos hoy que enseguida alguien tuvo alguna experiencia, fue al infierno, fue al cielo, bajó, subió, vio no sé qué, y ya enseguida al mes, libro. ¿Sí o no? Ya va, recorre iglesias. Hay unos y varios, ¿no? Que andan recorriendo iglesias solamente contando alguna experiencia. Ahora, quiero que vean, él no está predicando de las experiencias. No está predicando experiencias. Él predica a Cristo. Ahora, las experiencias forman parte, pero en sí no son el mensaje, ¿entiendes? Bueno, Marcelo me decía, bueno, sí, ahora vas a hablar de todas las experiencias que tuviste. No, yo no predico experiencias. Bueno, pobrecito, no, pero le digo, digo, yo no predico experiencias, yo predico a Cristo Jesús, esa es mi experiencia. A ver, mi experiencia es Cristo, ¿entiendes? Mi ministerio es Cristo. Él es mi ministerio. ¿Entendemos? O sea, él, su persona, su obra, hablar de eso. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Podemos contar muchas cosas? Claro que sí. A veces el Espíritu Santo nos guía a nosotros a contar muchas cosas en relación a Cristo y lo que Él hizo. Entendamos esto. Cuando Pedro salió de la barca y dice, yo también quiero, no dijo, yo también quiero caminar en el agua porque entonces iré a contar al mundo entero de que yo fui el único hombre y el primero que salió de una barca y caminó sobre el mar y qué milagro, miren la unción que me cargo. No dijo nada de eso él. No, él quería salir de la barca y caminar sobre las aguas solo porque él quería estar con Cristo. El motivo por el cual él quiso salir de ahí es que, qué linda en la barca, están los discípulos, son mis amigos, los amo, estamos juntos, no es que, pero no está ahí, está ahí. Entonces, como él está fuera de la barca, entonces yo tengo que ir tras Cristo. No puedo seguir a los discípulos, no puedo seguir a nadie. Él tenía la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y entonces estamos ahí en la barca entre nosotros, y bueno, sí, pero no fueron los discípulos los que le salvaron, los que
los que le perdonaron, los que hicieron esa transformación gloriosa, fue Cristo. Bueno, entonces Pablo tenía ese entendimiento, esa visión. Él se ve obligado a tener que defender su apostolado, su ministerio. No, a mí el Señor me llamó. No, yo tuve, y entonces él cuenta de esta experiencia y se remonta a algo que sucedió 14 años atrás. A ver, el Espíritu de Dios le permitió a Pablo, pues estamos hablando de la inspiración del Espíritu Santo, en contar esta experiencia, esta revelación en visión, no solamente revelaciones y visiones, se ve que fueron varias y además a lo largo de su vida fueron varias. La primera en el camino a Damasco, cae del caballo, ve la luz, el Señor le habla, bueno. Y entonces ahí comienzan los sufrimientos de Pablo, porque ya eso es lo primero que se le dice, ¿verdad? Y Ananías dice, sí, pero le voy a ir así, sí, tú ve y ora por él, porque yo le mostraré, le dijo el Señor a un discípulo. Ese era un discípulo nada más, no era ningún apóstol que iba a orar por el otro, no, un discípulo. Estos Ananías que son tan necesarios hoy. Bueno, ve, no tengas miedo, él ahora es un hermano en Cristo. Ve y dile, yo ya le mostraré a él los padecimientos que tendrá que pasar por mi nombre. ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la motivación personal? ¿Dónde entra? No lo veo en ningún lugar. Y al mismo tiempo la prosperidad está, al mismo tiempo la gloria está, al mismo tiempo la gracia está, al mismo tiempo estamos hablando de riquezas espirituales en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Entonces él se remonta a ese tiempo. El Espíritu Santo le permite hablar estas cosas, amén. Pero vemos que él habla de él mismo en tercera persona. Conocí a un hombre, ¿no? Él ni siquiera se atreve a hablar en primera persona. Amén. Es decir, fue tan cuidadoso en las palabras y en la actitud, en la que él está hablando de cosas gloriosas, de cosas del cielo, de paraíso, de tercer cielo, de Dios, de inefable, algo muy elevado, algo muy sublime, muy excelso. Y al mismo tiempo vemos una profunda humildad. El Espíritu Santo, quien le dio las palabras exactas que debían ser utilizadas conforme a lo que es la inspiración del Espíritu Santo, y él dijo estas cosas. Vemos que el Señor le permitió hablar estas cosas y al mismo tiempo no describir exactamente qué es lo que vio, porque él nunca dice. En realidad nunca dice. Vi cosas, punto. Y como grandes, inefables. Pero no describe. Entré por aquí y entonces justo me encontré con Abraham. No dice nada de todo eso. Ahora, se estima que fue en estas revelaciones y dentro de estas revelaciones, porque cosas que él enseñó habían sido dadas en estos momentos, en estas experiencias. Todas estas experiencias, revelaciones y visiones que él tuvo, él enseñó una enseñanza no de la revelación en sí, sino de aquello que fue revelado. ¿Entienden esto? O sea, él no predicó de la experiencia en sí, sino de aquello que él aprendió de Cristo, el significado del nuevo pacto, la cruz, porque eso es lo que él predicaba. Por eso él decía, me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino Jesucristo y este crucificado. No son filosofías, no es intelectualismo, es la cruz de Cristo. Entonces vemos que él no estaba hablando, cuando predicaba y decía, porque cuando tuve y esto y vi aquello. No, él predicaba a Cristo. Entonces es un hombre extremadamente enfocado. Ahora, estas experiencias que él tuvo fueron de mucho ánimo para él. Aún hasta el último momento en su vida, cuando él ya fue, sabemos que él fue aprendido y entonces ya sus cárceles, sus prisiones, todo lo que él relata en el capítulo anterior que ahora vamos a leer. Fue de gran ánimo todo aquello que él vio.
Porque en los momentos de tribulación, de angustia, de necesidad y todas estas experiencias terribles que él pasó, él era animado y era levantado, amén, por todo aquello que el Señor le había mostrado. Nosotros somos animados por nuestra relación con Cristo, aquello que el Señor nos dio, aquello que Él nos ministró, aquello que Él nos enseñó, cómo Él nos llenó, gloria al Señor. Tenemos nuestras experiencias con Cristo que nos fortalecen en los momentos de debilidades. Entonces nosotros por eso podemos decir, no, me glorío en las debilidades, porque entonces es que yo pude ver la transformación en mi vida y el poder del Señor descansando sobre mí. Gloria sea el nombre del Señor. No dice, ay no, un naufragio, ay no, mejor no voy a ir a Macedonia porque es mucho problema. Hoy los creyentes hoy no aguantan nada. Es muy poco. Ya cualquier mirada, cualquier situación, están demasiado débiles. No voy más. ¿Y por qué, hermanito? No, porque hubo una situación. Bueno, ¿qué situación es, hermano? No, porque es que hay hermanos que me miran mal. Ya. Es suficiente. Un soplido, cayó. Corazón de chocolate, sí, un calorcito así ya lo derritió, no quedó nada. No vemos eso en la vida del apóstol Pablo en absoluto. Y vamos a leer, por favor, para que veamos si nuestras vidas espirituales están como deben estar. Nosotros no podemos condicionar nuestra vida con Cristo, nuestra relación con Cristo, nuestro servicio al Señor, por personas, por cosas, por circunstancias, por miradas, por ofensas, por nada. Porque nuestra vida, nosotros ponemos la vida nuestra y ponemos al lado a Pablo, bueno, y ni le digo al Señor. Bueno, y quedamos nosotros, desaparecemos del planeta. Vean esto, cuando él en el capítulo 10, tenemos a partir del versículo 23, vamos a leer, capítulo 10, 23 de 2 de Corintios, veamos a ver más o menos en qué porcentaje estamos de todas estas aflicciones. Versículo 11, perdón. Sí, el 11 a partir del 23. Dice, 11:23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 5 veces 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, en una en la cual dice que quedaba ahí tirado, lo creyeron muerto. Bueno, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, es decir, agarrado de un tronco ahí, viendo a ver si llegaba a flote a algún lado. Una noche y un día, o sea, sin tomar, sin comer, y aparte agarrándose de algún tronquito, de algún lugar, o bueno, naufragado, esperando a ver quién lo... No sé cómo fuera la situación, pero ahí lo dice. En alta mar, dice, en caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir, los mismos judíos, peligros después de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esta situación entre falsos hermanos yo creo que fue lo peor para él. Fue lo peor para él. La situación con los falsos hermanos. En trabajo y fatiga,
en muchos desvelos. ¿Desvelos qué? No puede conciliar el sueño, no duerme por muchas variadas circunstancias. A veces tiene que estar y entonces hay acechanzas de ladrón, tiene que estar despierto el día entero, la noche entera, sin poder dormir, sin poder descansar. Oh, bendito Señor. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Estos ayunos no son ayunos, son ayunos obligatorios. No hay que comer. Estos son los ayunos de los que está hablando aquí. Porque así ayunos, pero estos ayunos son, no hay nada, ¿no? A veces no solamente que no había para comer, sino que a veces tenía para comprar, pero no había dónde. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encontraba? Dice, muchos ayunos, en frío y en desnudez. No tener ropa. Cuando dicen frío, es decir, realmente pasar frío. Y aquel lugar allí en la nación de Israel, cuando hace frío fuerte. Cuando hace calor también es muy fuerte el calor. Pero cuando hace frío y no tenés con qué taparte, no, con necesidad de ropa, con necesidad de abrigo, lugares a la intemperie a veces. De eso está hablando. Dice desnudez. Y además de otras cosas, o sea, hay mucho para decir, no lo cuenta todo. Ahí mencionó algunas cosas, pero hay más. Dice, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, vea, lo principal, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, vemos el motivo por el cual no dormir, por el cual el motivo tanta, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia era levantada, los hermanos crecían, gloria a Dios, salía, iba a empezar otra obra y ya entonces después tenía que mandar la carta porque estaban viniendo falsos profetas a traer otras cosas. Preocupación por todas las iglesias. Por eso es que él hablaba. Que tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque por lo menos cuando Cristo ya está formado en vosotros, bueno, uno ya estaría más tranquilo. Por eso dice en Hechos 20:19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. No es suficiente servir al Señor con humildad, sino con toda humildad y con muchas lágrimas, como dice. Dice el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Vuelve a decir allí, anteriormente. Y mismo en el capítulo 10, vuelve a decir también, en el capítulo 10, versículo 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. No nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Qué estaba diciendo? La verdad. Era la verdad. Cuando él estaba diciendo lo que dijo aquí en el capítulo 12 que leímos antes, él estaba, porque habían otros predicadores que se jactaban de cosas, se enaltecían por cosas, hablaban de sus experiencias, predicaban cualquier cosa y dice, bueno, yo estoy diciendo estas cosas, el Espíritu Santo me permitió, no me conviene gloriarme, pero ustedes me han obligado a esto, pero lo que estoy diciendo es la verdad. Una cosa es alguien que habla y no es cierto, y otra cosa que sí sea cierto. El orgullo siempre, las experiencias, cuando uno pone la vista en las experiencias siempre van a conducirnos al orgullo. Y el orgullo, por supuesto, que termina destruyéndolo todo. Termina enalteciendo. Y esto fue justamente el motivo de la caída del mismo Satanás. Entonces, cuando nosotros tenemos ese espíritu, estamos funcionando en el mismo espíritu del diablo, lo que ocasionó su caída. Y también 1/3 de los ángeles arrastrados
para seguirle a Él. Amén. El orgullo. El orgullo. Usted está entendiendo ahora, hermano, hermana, la necesidad del aguijón. Para que no me enaltezca sobremanera. Derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y yo no sé de qué manera, porque con cada uno el Señor tiene que obrar de una manera diferente. Pero quiero que nosotros en esa hora, porque este no es es un mensaje del Señor esto que estoy diciendo. Es un mensaje, algo que está aquí, no es nada nuevo. No estoy expandiendo mucho más de lo que ya está en el texto. Pero esto es un mensaje de parte del Espíritu Santo para la verdadera iglesia de Jesucristo, porque esa es la única que puede tomar esta palabra y tolerarlas. Es la única. El apóstol Pablo estaba queriendo decir aquí a estos corintios a cuales es dirigida la carta, le está diciendo, ustedes todavía están en el estado de infancia. Eso estaba diciendo. Son infantes. No aguantan, no aguantan nada. A la primera condición, situación, ya enseguida se van apartando. Con la excusa porque la excusa de que fue el hermano, la hermana, de que fui yo, que fue, alguna excusa. Pero como sea, estamos hablando de qué, ¿cuál es el problema? No les gusta que se les diga, está en estado de infancia. Hermanito infante. Vaya a la clase ahí, mire. Pase la puerta, vaya a la clase ahí al lado. Porque actúan igual. Bueno, pero el otro es niño, está bien. ¿No? Uno lo acepta y lo ve totalmente natural que actúe así porque es niño. Tiene 4 años nada más. Entonces no vemos ningún problema allí. Hay tolerancia. Pero aquí vemos que el apóstol, cuando luego él estaba hablando, ¿no?, a los hebreos, creo que él fue el que escribió Hebreos, y dice, ustedes están con necesidad de leche porque no pueden tolerar, no aguantan la comida sólida, no aguantan la doctrina, no aguantan la cruz, no aguantan la verdadera palabra. Entonces el Señor tiene que obrar de diferentes maneras para que reaccionemos nosotros en qué condición realmente estamos y si estamos de verdad afianzados en la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo, o estamos nosotros en una montañita de arena. Y por eso el Señor Jesucristo, Él dijo, un hombre insensato, lo compararé con alguien que construye su casa sobre la arena. Una casa en la arena, una casa en la roca, las dos casas idénticas. Las dos casas completas, con todo. No que una fea, una linda, las dos iguales. El problema no era la casa. Las casas estaban hermosas, espectaculares. No les faltaba nada, las casas estaban bien. Pero la falta estaba, no había cimiento, no había fundamento. Una arena o una roca. Y vemos aún aquellos que dicen, no, soy creyente, hablan de cosas espirituales, hablan de experiencia con Dios. Estamos hablando de que hablan de experiencia, están hablando hasta de visiones. Están hablando de cosas que han hecho para Dios. Se jactan de conocimiento bíblico y lo tienen. Pero un vientito sopló y la casita se desmoronó como una casa de naipes. Ahí es que se ve. A ver, la única manera de que se pueda ver esta diferencia es con el viento, con la tormenta y con azotes. Bueno, este es el evangelio que yo veo en mi Biblia. Cada uno
se armará el suyo. Pero este es el que veo, este es el que creo. Y en este solo es el que nosotros podemos realmente gloriarnos, porque en este solo hay poder. En este solo es en el que se mueve el Espíritu Santo. En este solo es en el que podemos decir, oh, Abba Padre. En este solo es en el que nosotros somos levantados por encima de las sombras en lugares celestiales con Cristo Jesús. En este solo es en el que se va a oír la trompeta. En este solo es el que... No, lejos, dijo, lejos. Que no suceda jamás tal cosa. Lejos esté de mí gloriarme, dijo, sino en la cruz. Aquí cuando él está hablando, ciertamente no me conviene gloriarme, está diciendo, lejos de mí esté gloriarme. Aquí fue un caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor Jesucristo estaba en grave peligro. El peligro de que se perdiera la misma iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba, bajo el grave peligro y a punto de perderse toda esa obra. Gloria a Dios, no fue así. Gracias a Dios no fue así. Por eso muchas veces se le ha dicho, bueno, yo creo que fue en vano, pero espero que no haya sido en vano. Porque a veces pareciera que fuera en vano. Y luego, gloria sea el nombre del Señor, uno ve un alma, una vida, un pastor, alguien que dice, no, mira, yo ahora estoy entendiendo qué es esto, qué es la cruz, qué es la sangre, y ahora por eso entiendo por qué ese celo. Gloria al Señor. Bueno, palabras, estoy recitando algunas de las que me han dicho ahora recientemente, y entonces dije, gloria sea el nombre del Señor. No ha sido en vano, no ha sido en vano, gloria a Dios. Tormentas azotaron, golpearon, pero la casa no se movió, no fue a ningún lugar. Oh, esa es la roca, ese es el anciano de días. Gloria sea el nombre del Señor. Este evangelio es un evangelio eterno. No es un evangelio que se enfoca en un naufragio. No. Esto no es un evangelio tampoco que se enfoca en una bendición material. No. Este es un evangelio eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y porque se enfoca en este pacto que también es eterno y que está exclusivamente en la cruz de Cristo, en el Calvario, en su sangre derramada. Y Pablo entendía muy bien esto. Por eso dice, no estoy hablándole, no importa todo lo que yo vi, glorioso, lo vi, le fue de edificación y ánimo durante toda su vida, en medio de las tribulaciones. Pero lo que las personas necesitan oír es que están muertos en sus delitos y pecados, pero que Cristo vino y murió por ellos en la cruz para salvarles de todo pecado y toda maldad. Por lo tanto, no es necesario que perezcan, pueden vivir. Y la vida es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Gloria sea al nombre del Señor. Cuando Él dice, para volver, dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces él luego repite, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Porque él no llegó a comprender nunca de qué carácter fue estas visiones y revelaciones. Si fue que Dios arrebató, bien puede, porque Él es Dios, arrebatar el mismo cuerpo físico, como si yo estoy acá y de repente tengo y no me ven. Ahora, Él dice, no lo sé, Dios lo sabe. Obviamente Él estaba solo cuando estas cosas sucedieron. Porque si su cuerpo físico hubiera sido arrebatado, alguien se hubiera dado cuenta, Entonces es posible que, pero aún así Él dice, yo no sé. Él no puede percibir, no puede comprender y no logra explicar estas cosas. Vea, hay cosas del Señor que no lo puedo explicar. A mí me sucedió algo ese día que les dije el lunes a la noche para el martes.
no le encuentro explicación. Y han habido otras cosas, no hay explicación. Y entonces por eso uno dice, no lo sé, Dios lo sabe, ¿sí? Porque Dios sabe todas las cosas. Por eso Pablo también dice, ahora nosotros estamos mirando a través de un espejo, oscuramente. ¿Ah? Pero un día lo veremos todo cara a cara. Gloria a Dios. Una cosa es ver a través de un espejo, quiere decir un vidrio, quiere decir un espejo conforme a cómo eran los espejos en aquel entonces. Imagínense un espejo en aquel entonces o un espejo hoy. Hoy es, la verdad que se ve la imagen nítida, perfecta. Aún así, no es lo mismo que cara a cara, pero, ¿verdad? Es otro tipo de material, los espejos. Pero los espejos en aquel entonces, era algo más turbio, la imagen era más tenue, aún todavía un poquito distorsionada. Si ustedes han visto espejos de los años 1500, 1600, yo he visto, entonces cuando yo veía y miraba esos espejos, digo, con todas esas manchas y todo que uno se ve, pero como que no es, digo, mira, y ahí me acordé, le decía a Antonella que estaba, y me acordé, digo, mira los espejos, así, bueno, y ahí salí con otra cosa que no tenía nada que ver con todo el recorrido, con el museo ni nada. Entonces él dice, veremos cara a cara, no lo sé, Dios lo sabe. Si fue en una visión la persona está despierta, en una visión la persona está despierta, si fue un sueño, bueno, está dormido. Aparentemente él no estaba dormido, pero todavía dice, no lo sé, no estoy segura, no puedo decir exactamente qué es lo que pasó, qué pasó con mi cuerpo, pero sea visión, sea dormido, sea despierto, sea el cuerpo levantado o sea su alma, su espíritu, que fueron, ¿no?, al tercer cielo, como sea, fue real, o sea, fue igual de real la experiencia. Y él fue llevado al tercer cielo. Ahí nos declara la palabra del Señor, porque los judíos, ellos creían en la existencia de 7 cielos. Pero aquí vemos que no, son 3. Hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. Gloria sea el nombre del Señor. El primero es lo que vemos, ¿no? Directo. Es lo que vemos, la atmósfera. Luego el segundo cielo, donde están todos los planetas, todas las estrellas, la luna, el sol, los cuerpos planetarios. Y entonces todavía más elevado está la morada de Dios, el tercer cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, hasta ahí llegó él. Mira si tenía de qué gloriarse. Mira si tenía para ir a predicar a iglesias y... Sin embargo, pasan 14 años después de eso. Y el Espíritu dice, ahora sí podés hablar. Pero igual no podés revelarlo todo. No puede entrar en la comprensión humana. Cosas inefables. Bueno, estas cosas inefables, nosotros vamos a verlas completamente. Quizás a algunos, ¿no?, se les da un atisbo, ¿no?, de estas glorias, pero vamos a tenerlo todo muy claro, a toda luz, a todo color. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Estas cosas le fortalecieron, pero en sí mismas no son el evangelio que predicamos. El evangelio es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Porque fíjense, la sabiduría del Señor y la sabiduría de Pablo en poder él tener esa sensibilidad de que él no podía constituir su ministerio en visiones y revelaciones en sí, o sea, en hablar de estas cosas. Ahora, por otro lado, vemos a Juan, luego en la isla de Patmos, y da perfecta y minuciosa información sobre todo lo que vio, pero es que es detallado ese libro. Bueno, el Señor le dice, bueno, escribe todo lo que ve y escríbelo en un libro. Da la descripción de Cristo, de sus cabellos como blanca lana, de sus ojos como fuego, de sus piernas como bronce bruñido, sus pies, etcétera. Él da
todos los detalles, qué tenía en la mano, los 7 candeleros de oro, y después te lleva a todas las revelaciones. Esas son las revelaciones de Jesucristo a Juan. ¿Pero por qué? Esas sí las tiene que conocer la iglesia. Porque todas esas revelaciones son todas las revelaciones proféticas de los últimos tiempos y hablan todas de Cristo. Cristo es el tema del libro de Apocalipsis y especialmente el Cordero inmolado. Y vi un Cordero como inmolado. Ese es el centro. Y la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Amén. Entonces nosotros podemos ver como el mensaje, ¿no? Después de estas revelaciones de Pablo, el mensaje tomó un carácter mucho más glorioso y él habla de la cruz mucho más fuerte. Y pasan 14 años y entonces dice esto. Sin embargo, no explica en detalle, porque no es en sí el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos esta gran y profunda humildad. Dice que fui arrebatado al paraíso, dice. Ahora, en ese tiempo, cuando él habla, el paraíso, antes de la cruz, el paraíso era un compartimiento del infierno, donde no había llamas, donde no había tormento, donde aquel Lázaro, ¿verdad? Fue allí y era confortado en el seno de Abraham. Paraíso, seno de Abraham, misma cosa. Ahora este paraíso del que habla no era un compartimiento en el infierno, sino que era el cielo mismo, porque el cielo es abierto tras la cruz del Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Y entonces dice, si quisiera gloriarme, el 6, dice, no sería insensato, diría la verdad. Él estaba hablando por los detractores, hay otros que se estaban gloriando, pero no estaban hablando la verdad. Pero lo dejo, dijo, para que nadie piense que de mí más de lo que mí ve u oye de mí. La actitud que se ve hoy de los pastores y tal, es todo lo contrario. Agrandar. Todo es agrandar. ¿Sí o no? No, dice, no, que no se vea más de mí. La verdad que se veía mucho. Pero cuando las personas piensan en Pablo, o pensaban en ese tiempo en Pablo, pensaban Pablo el que sufre, Pablo el que pasa, Pablo el del aguijón, y aún nosotros también. Y era cierto, amén. Pero aquellos lo veían y le decían, ay, mira, dice, si realmente eres apóstol, ¿por qué entonces estás con ese aguijón? Y él le recriminaban y le sacaban a relucir mucho esto. Ah, pero entonces, ¿de qué siervo ni siervo de Jesucristo ni qué tanto? Si mira por las vicisitudes que pasas. Él las menciona mismo como las leímos, pero dice, todas estas son debilidades. Yo me glorío en lo que éstas han producido. Un varón lleno de fe del Espíritu Santo, el poder descansando en las debilidades. Gloria sea al nombre del Señor. Para que la grandeza, dice, de las revelaciones, muchas, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dice, que me abofetee. Un mensajero de Satanás para que me abofetee. Muchos han dicho diferentes cosas que fue. Fue que tenía problemas de vista, otros dicen sufría de migrañas, otros dicen tenía muchos problemas físicos. Pero como allí dice que el aguijón en mi carne, pero no, yo personalmente no creo que haya sido una enfermedad física. Ahora, nosotros leímos lo que leímos antes, y para que un hombre resista todas estos peligros, estos naufragios, esto en el alta mar, y estas cosas, los azotes, mismo, solo, no podía ser alguien que tuviera una contextura física demasiado debilitada o una persona muy enferma, ¿verdad? Yo pienso que era un hombre físicamente fuerte, y que este aguijón pudieron bien ser, ¿no? Solamente el Señor sabe, pudieron bien ser estas grandes preocupaciones de las cuales Él habla de todas las iglesias
y la situación con los falsos hermanos, la persecución tan fuerte sobre la vida de él, pudo bien ser este aguijón. Este aguijón no se va, hermanos. Este aguijón no. El Señor protege, el Señor ayuda, el Señor levanta, el Señor consuela, el Señor nos lleva hacia el otro lado del río, pero aún estas cosas están allí. Pero en medio de todas ellas puedo encontrar mi gloria. En medio de ellas encuentro plenitud, no gozo, sino plenitud de gozo, gozo inefable, dice. Gloria sea al nombre del Señor. Por eso es que él le pide al Señor, él le ora al Señor, y el Señor le da valor a él. No que le dice, no habrá más aflicción, sino seguirá estando la aflicción, pero le da valor y poder en la aflicción. Esta es la vida del creyente. Y dice, respecto a lo cual 3 veces dice, que lo quite, me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando dice mi gracia, es decir, mi poder es suficiente. O sea, la gracia de Dios. Está queriendo decir allí en sí el poder de Dios. La aflicción está, el aguijón está, pero tienes suficiente poder de parte del Señor para resistir, para seguir adelante. Gloria sea su nombre. Por eso luego dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, el poder de Dios se manifiesta, gloria a Dios, en la debilidad. ¿Cuál es el motivo? Para que no me enaltezca sobremanera. Producir humildad. Que haya el mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, quien se humilló, para que yo mengüe y el Señor crezca. Vamos a ponernos en pie, gloria sea su nombre, hermanos.